Pues si me acompañan abriendo su Biblia en Isaías capítulo 29 y vamos a orar al Señor. Padre, cuán maravilloso es estar hoy aquí, Señor, para escucharte, hablarnos, enseñarnos, revelarnos tu palabra, Señor. Ilumina nuestro entendimiento, Señor, para poder entender lo que tú ya has revelado en tu palabra, Señor, que es inerrante e infalible. Ayúdanos a comprenderlo, ayúdame a mí a exponerlo, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, use este pasaje, Señor, para transformar aún más, seguir transformando nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 48, versículo 1, nos dice que grande es Yahvé y muy digno de ser alabado. Él es muy grande y muy digno de ser alabado. De allí que el Salmo 150, versículo 6 nos ordena que todo lo que respire, alabe a Yahvé. Todo lo que respire, alabe a Yahvé. Así que el Señor es digno de nuestra adoración y el Señor demanda la adoración de su pueblo. Pero no cualquier adoración. No una adoración superficial, mecánica, ritualista e hipócrita. Muchos confunden la adoración con simplemente cantar cantos. Pero la adoración es mucho más que solamente cantar. El problema es que es posible, entre comillas, adorar al Señor de una manera superficial, de una manera mecánica, de una manera ritualista, de una manera hipócrita. Pero esa adoración es muy peligrosa. Isaías 29 nos enseña lo peligroso que es una adoración así, una adoración vacía. En este pasaje podemos ver el lamento del Señor por su pueblo, en versículos 1 al 4. Podemos ver la condición de su pueblo, en versículos 5 al 16. Y podemos ver la restauración de su pueblo, en versículos 17 al 24. El lamento por su pueblo, la condición de su pueblo y la restauración de su pueblo. Comencemos entonces con el lamento del Señor por su pueblo. Vemos cómo el pasaje comienza con un sincero lamento del Señor por su pueblo en el versículo 1 diciendo: ¡ay, Ariel! Ariel, la ciudad donde acampó David. El nombre Ariel tiene varios significados. Puede significar león de Dios, puede significar hogar de Dios, o puede significar altar de Dios. Y en nuestro pasaje se usa para referirse a una ciudad. Nos dice allí la ciudad donde acampó David. La palabra acampó también tiene el significado de habitar. Nosotros sabemos que David acampó y luego habitó en Jerusalén. De hecho, a Jerusalén se le conoce como la ciudad de David. La ciudad que Dios escogió para poner allí su nombre. La ciudad donde estaba el templo de Dios, el altar de Dios, donde Dios debía ser adorado. Y el versículo 8 confirma que Ariel era Jerusalén porque nos dice que era la ciudad de Sión, que era otro nombre para referirse a Jerusalén, Sión. Así que Ariel era un nombre que el Señor usa para Jerusalén, un nombre simbólico y un nombre profético. Pero la pregunta es, ¿por qué el Señor llamaría a Ariel a la ciudad de Jerusalén? Al parecer, por lo que vemos en el texto, la gente de Jerusalén se sentía orgullosa.
se sentía segura, porque ellos eran la ciudad de David, porque ellos eran la casa de Dios, la ciudad donde estaba el altar de Dios, el lugar que Dios había escogido para poner allí su nombre y para ser adorado. Pero no significa eso nada. No significa nada si ellos vivían desobedeciendo al Señor. Ellos eran como los cristianos que se ufanan de tener una doctrina reformada, de ser miembros de una iglesia reconocida por su predicación, o que piensan que están bien con el Señor solamente porque no faltan a la iglesia o porque sirven en algún ministerio, aunque vivan desobedeciendo al Señor. Y por eso el Señor se lamentaba por la ciudad de Jerusalén, se lamentaba por su pueblo diciendo: ¡ay, Ariel! ¡Ariel! Los versículos 1 y 2 nos dicen que los habitantes de Jerusalén vivían como si todo estuviera bien con Dios. Nos dice ahí la segunda parte del versículo 1, ellos vivían añadiendo año sobre año, celebrando las fiestas a su tiempo. Eran puntuales. Esas fiestas eran las fiestas de adoración que el Señor mismo había prescrito en su ley para que su pueblo se deleitara buscándole, adorándole, teniendo comunión con Él. Pero aunque el pueblo de Judá no dejaba de celebrar las fiestas cada año puntualmente en su tiempo, ellos vivían deshonrando al Señor con su manera de vivir. Y por eso el Señor les advierte en el versículo 2 que Él iba a traer angustias. Él iba a traer angustias a Ariel. De modo que Jerusalén vendría a ser una ciudad de lamento y de duelo. Y como un Ariel, dice allí, para el Señor. La palabra angustias quiere decir opresión, significa opresión. Significa dificultades, significa problemas. Y al decir que Jerusalén iba a ser un Ariel, como un Ariel para el Señor, estaba diciendo que iba a ser como un altar donde arde el sacrificio. Solamente que el sacrificio iba a ser el mismo pueblo de Dios, el mismo pueblo de Judá. Jerusalén iba a ser quemada en el brasero bajo el fuego de la disciplina del Señor. Y por eso le llama Ariel. El brasero de Dios, en donde el sacrificio, en donde el que sí iba a ser quemado, iba a ser el mismo pueblo de Dios. En versículos 3 y 4 el Señor añade diciendo: acamparé contra ti. ¿Cómo iba a encenderse este fuego? Acamparé contra ti rodeándote. Pondré contra ti vallas de asedio y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada. Desde el suelo hablarás y desde el polvo donde estás postrada saldrá tu habla. Tu voz será como la de un espíritu de la tierra y desde el polvo susurrará tu habla. Observemos cómo el Señor, aquí no habla de Asiria, no menciona Asiria. Asiria solamente iba a ser el instrumento a través del cual el Señor iba a disciplinar a su pueblo. Y el Señor los iba a humillar por completo. Él iba a humillar su orgullo, Él iba a humillar su altanería, su altivez, su hipocresía, por medio del ataque de los asirios. Jerusalén sería humillada, dice allí, hasta el polvo. Y desde el polvo su voz sería como un susurro imperceptible. Como si un muerto, como si el espíritu, el alma de un muerto hablara desde el sepulcro. Una voz imperceptible. Esto nos demuestra que el Señor no se complace en la adoración, en el ministerio, en el servicio o en la práctica de disciplinas espirituales que no proceden de un corazón que genuinamente está rendido a Él. De un corazón que sinceramente se deleita en Él y que le busca a Él, porque quiere estar con Él. Porque quiere escucharle, porque quiere aprender de Él, porque quiere vivir en obediencia a Él.
Pero por otro lado, a pesar de estas palabras de disciplina tan duras, no debemos olvidar que la disciplina del Señor hacia sus hijos, por más severa, por más dolorosa que sea, no tiene el propósito de acabar con ellos. No tiene el propósito de destruirlos por completo, sino más bien llevarlos al arrepentimiento para vida. Y por eso, junto con su advertencia de disciplina, el Señor le dio esperanza a su pueblo. Los iba a disciplinar, los iba a azotar. Él mismo los iba a humillar. Pero en el versículo 5 el Señor le dijo, pero la multitud de tus enemigos será como polvo fino, y la multitud de los crueles como paja que se va volando. Sucederá en un instante, de repente. El Señor iba a usar entonces a los asirios como la vara de su disciplina contra su propio pueblo, pero no iba a permitir que los asirios acabaran con su pueblo por completo. El Señor mismo iba a juzgar, iba a castigar, iba a esparcir a los asirios como si ellos fueran polvo fino, como si ellos fueran paja que se lleva el viento. Los grandes y poderosos asirios delante del Señor son como polvo. Delante del Señor son como paja que se lleva el viento. Y por eso el Señor le dijo a su pueblo en versículo 6, serás castigada por Yahvé de los ejércitos, con truenos y terremotos y gran ruido, con torbellino y tempestad y con llama de fuego consumidor. Observa que detrás del ataque de los asirios estaba la mano poderosa del Señor. El texto afirma claramente, serás castigada por Yahvé de los ejércitos. Quienes piensan que el Señor no castiga a sus hijos, no han leído pasajes como estos. Están equivocados, no conocen a Dios. Dios mismo dice, serás castigada por Yahvé de los ejércitos. Pero luego añadió en versículos 7 y 8, que será como un sueño, una visión nocturna. La multitud de todas las naciones que combaten contra Ariel, todos los que combaten contra ella y su fortaleza y los que la afligen. Será como cuando un hambriento sueña que está comiendo, pero cuando despierta, su hambre no ha sido satisfecha. O como cuando un sediento sueña que está bebiendo, pero cuando despierta, está desfallecido y su sed no ha sido aplacada. Así será la multitud de todas las naciones que combaten contra el monte Sión. Las naciones como Asiria y más tarde Babilonia iban a atacar al pueblo de Dios pensando que ellas podrían devorárselo por completo, que ellas podían arrasarlo y hacerlo desaparecer de sobre la faz de la tierra. Pero sus planes de aniquilación serían solamente como un sueño que no se cumpliría. Su sueño sería como el del hambriento, dice allí, que sueña que se está comiendo un manjar y que se lo acaba para después despertar y darse cuenta que no ha comido nada. El sueño de estas naciones paganas contra el pueblo de Dios iba a ser como el sediento, que se acuesta y sueña, que bebe y bebe hasta que su sed es saciada, para luego despertarse y darse cuenta que no ha bebido, que está desfallecido, que su sed no ha sido aplacada. Así que aunque los enemigos del pueblo de Dios traten con todas sus fuerzas de destruirnos por completo y para siempre, no podrán lograrlo, porque Dios es absolutamente soberano, aún sobre los malos, aún sobre los poderosos, y ellos tan solo son un instrumento en las manos de Dios. Todas las cosas que nos suceden y todas las cosas que cualquier persona puede hacer en contra nuestra, simplemente esas personas son un instrumento en las manos de Dios para lograr un propósito, su buen propósito en nuestra vida. Pero no pueden hacer lo que ellas quieran. Son como polvo fino delante del viento. Son como paja que se lleva el viento.
Así que lo único que pueden hacer es cumplir el propósito de Dios, pero no pueden ir más allá. Y el saber eso, hermanos, el saber eso debería llenar nuestro corazón de una profunda seguridad, de una confianza absoluta, de un gozo, de una gratitud hacia el Señor que nos impulse a anhelarlo más, a vivir cada vez más para su gloria. Pero Judá no hizo eso. Judá no hizo eso. ¿Por qué? Eso nos lleva a nuestro segundo punto, la condición de su pueblo. La condición de su pueblo. Observa, el Señor les dijo en versículos 9 y 10. Deténganse y esperen. Ciéguense y quédense ciegos. Ustedes se embriagan, pero no con vino. Se tambalean, pero no con licor. Porque Yahvé ha derramado sobre ustedes espíritu de sueño profundo. Él ha cerrado sus ojos, los profetas, y ha cubierto sus cabezas, los videntes. Observa que el Señor llama a su pueblo a pararse. Llama a su pueblo a detenerse, a dejar de hacer por un momento lo que ellos estaban haciendo. A dejar su adoración y sus fiestas para reflexionar en lo que estaban haciendo. Porque lo que estaban haciendo, nos dice allí, los estaba volviendo ciegos y más ciegos y cada vez más ciegos. Pero estaban adorando al Señor. Sí, pero su corazón no estaba recto delante de Dios. Y al engañarse a sí mismos, ellos se estaban volviendo cada vez más ciegos. Volverse ciegos era una manera, es una manera metafórica de decir que ellos no podían darse cuenta, ellos no podían percibir, no podían entender lo que les estaba pasando. Ellos se habían vuelto, dice el texto, como borrachos que se tambalean, que no se dan cuenta, han llegado a un extremo en que no se dan cuenta de su contexto, de lo que está pasando a su alrededor. Dice, así su pueblo no se daba cuenta de que el Señor mismo, a causa de su autoengaño, a causa de que ellos estaban cerrando sus propios ojos, engañándose a sí mismos, el Señor había derramado sobre ellos, dice allí, un espíritu de sueño profundo. Un espíritu de sueño profundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que por cuanto ellos habían dejado de obedecer la revelación que Dios ya les había dado, el Señor ya no les daría nueva revelación de su palabra. Por eso dice que el Señor había cerrado los ojos de sus profetas y había cubierto la cabeza de sus videntes. Ya no escucharían más la palabra de Dios. Como resultado, dice el versículos 11 y 12, toda visión será para ustedes como las palabras de un libro sellado, que cuando se le da al que sabe leer, diciéndole, lee esto, por favor, y él dirá, no puedo, porque está sellado. Entonces el libro será dado al que no sabe leer, diciéndole, lee esto, por favor, y él dirá, no sé leer. Eso quiere decir que al escuchar la palabra de Dios, ellos no la entenderían. La escucharían su palabra, pero ya no tendría un efecto santificador en su vida. Entraría por un oído y saldría por otro oído, sin hacer absolutamente nada en ellos. La palabra de Dios, dice allí, sería como un libro sellado que no puede abrirse. Y no importa si ellos sabían leerlo, no podrían conocer su contenido. Y aun cuando pudiera ser abierto, ellos serían como aquel que no sabe leer. Al final de cuentas, no escucharían la palabra directa de Dios hablando desde el cielo. Y lo mismo ocurrirá con cualquiera que oyendo la palabra de Dios se acostumbre tanto a ella que deja de obedecerla. Ese es el peligro de escuchar la palabra de Dios,
de escuchar predicación tras predicación mientras nuestro corazón se va endureciendo y endureciendo, en lugar de decir, eso es algo que tengo que obedecer y empezar a ponerlo en práctica en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? Endureciendo nuestro propio corazón, volviéndonos a nosotros mismos cada vez más ciegos. Hasta que llegue el momento en que escuchemos 1000 predicaciones, pero no tengan ningún efecto en nosotros. Quizá infle nuestra cabeza de conocimiento, pero no harán absolutamente nada en nuestro corazón. Y el versículo 13 nos revela la razón de esa ceguera espiritual. Observa, dijo entonces Yahvé, por cuanto, esa es la razón, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Notemos que la adoración, que es solamente de labios hacia afuera, que es solamente una actuación fingida, mecánica, hipócrita, pero que no está acompañada de un estilo de vida que sinceramente ama a Dios, que sinceramente desea estar con Él y desea exaltarle porque aprecia y admira su grandeza. Y lo único que desea es decirle de su corazón cuán grande es para Él, cuánto le desea, cuánto quiere vivir para su gloria. Esa, entre comillas, adoración es inaceptable. Es vana, es inútil. Solamente, dice el Señor, es una tradición aprendida de memoria. ¿Dónde está el corazón? No está allí. No está allí. No es una verdadera adoración, es una adoración hipócrita. Y quienes hacen esto solamente se engañan a sí mismos y se vuelven cada vez más ciegos pensando que están adorando al Señor y que el Señor se complace con ellos y se complace de su adoración. Eso no es adoración. Pero el remedio para la ceguera está en las manos del Señor. ¿Hay un remedio? Sí, hay un remedio para la ceguera. Y está en las manos del Señor. El versículo 14 dice, por tanto, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de los sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Observa cómo la única solución al problema de la ceguera espiritual es que el Señor intervenga. Nosotros no podemos quitar nuestra ceguera. Es que el Señor intervenga volviendo a hacer maravillas con su pueblo. Poderosas maravillas. Pero su poder a la misma vez hace perecer la sabiduría de los sabios y eclipsa el entendimiento de los entendidos. ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere esto? El apóstol Pablo utiliza este pasaje en 1 Corintios 1, versículos 18 al 21, hablando acerca del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Afirmando que la palabra de la cruz, fíjate bien, la palabra de la cruz, dice allí, es necedad para los que se pierden. El Evangelio es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen.
Es el Evangelio. Es a través del Evangelio que el Señor transforma el corazón. Que el Señor abre los ojos de los ciegos para poder ver. Pero acto seguido, el Señor lanza un lamento por aquellos que a pesar de la advertencia del Señor siguen en su rebeldía, prefiriendo la sabiduría de los sabios, el entendimiento de los entendidos, que buscar la sabiduría de Dios y someterse a la sabiduría de Dios. El versículo 15 dice, ay de los que van muy hondo para esconder sus planes a Yahvé y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿O quién nos conoce? Observa que a pesar de lo que el Señor acaba de decir, los líderes de Judá y los habitantes de Jerusalén seguirían aferrados a su propia sabiduría. Ellos no confiaban en el Señor. Ellos se escondían para llevar a cabo sus propios planes conforme a su propia sabiduría, pensando que su sabiduría era mejor que la sabiduría del Señor. Ellos pensaban que el Señor no los veía. Ellos pensaban que el Señor no se daba cuenta de lo que ellos estaban haciendo, pero el Señor les dice en el versículo 16, qué equivocación la suya. Qué equivocación la suya. ¿Quién puede esconderse del Señor? ¿Quién puede engañar al Señor? ¿Quién puede venir delante de Él y levantar sus manos a Él mientras en su corazón se deleita en el pecado y vive practicando el pecado como estilo de vida? ¿Qué acaso el Señor no ve? ¿Qué acaso el Señor no mira el corazón? ¿Es acaso el alfarero, dice allí, igual que el barro? Para que lo que está hecho diga a su hacedor, Él no me hizo. O lo que está formado diga al que lo formó, Él no tiene entendimiento. El Señor compara a su pueblo con el barro del alfarero. Pero a diferencia del barro del alfarero, que jamás se le ocurriría decir, Él no me creó al alfarero. El alfarero y yo somos iguales. Soy igual de sabio que el alfarero. Yo tengo más entendimiento que el alfarero. A diferencia de eso, su pueblo es exactamente lo que hacía. El Señor que sabe. El Señor que entiende. Él no entiende por lo que yo estoy pasando. Él no entiende, Él no conoce mi vida. Eso era justamente lo que ellos pensaban al hacer sus propios planes, al obedecer su propio criterio, en lugar de seguir las instrucciones del Señor. Y por eso el Señor se lamentaba por ellos, porque la destrucción les esperaba. Pero el Señor también prometió no dejar a su pueblo. A pesar de su condición, Él podía dejarlos y abandonarlos a su destrucción para siempre. Pero el Señor es asombrosamente misericordioso. Él se deleita en la misericordia y Él iba a restaurar a su pueblo. Y el versículo 17 comienza anunciando que el tiempo de la restauración del Señor estaba cada vez más cerca, y pero que la restauración traería humillación para los desobedientes y exaltación para los humildes. Observa, versículo 17, ¿acaso no queda ya muy poco tiempo para que el Líbano se convierta en campo fértil y el campo fértil sea considerado bosque? El Líbano era un bosque famoso por su exuberancia y hermosura. Era una cosa extraordinaria ver el Líbano. De allí que entonces en la Biblia el Líbano se usa como un símbolo de la grandeza, de la hermosura, del poder, de la abundancia, del orgullo del hombre. Pero cuando llegara la restauración, el Líbano se convertiría en un campo fértil. Eso quiere decir que sus extraordinarios árboles serían talados, simbolizando la humillación del orgullo. Isaías ya había dicho en capítulo 2, versículos 13 y 17, y esto será contra todos los cedros del Líbano, altos y erguidos.
será humillado el orgullo del hombre y abatido el orgullo de los hombres. Y juntamente con la humillación del orgulloso, el campo fértil sería considerado un bosque. Es decir, el altivo sería humillado y el humilde sería levantado para convertirse en un bosque. Y luego el Señor mismo nos explica cómo iba a suceder esto. Observa, en primer lugar, en versículos 18 y 19, nos presenta cómo el Señor iba a levantar poderosamente a los humildes, diciendo: en aquel día, los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y las tinieblas, los ojos de los ciegos verán. Los afligidos aumentarán también su alegría en Yahvé, y los necesitados de la humanidad se regocijarán en el Santo de Israel. Notemos allí quiénes serán levantados, quiénes serían restaurados en el día de la restauración del Señor: los sordos, los ciegos, los afligidos, los necesitados de la humanidad, no los nobles, no los de encumbrada posición, no los poderosos, no los sabios, sino lo vil y lo menospreciado del mundo. Es lo que Dios escogió a fin de humillar al orgulloso, al altivo, al que se cree sabio en su propia opinión, los cuales serían considerados como nada. El Señor iba a abrir los oídos de los sordos. El Señor iba a dar vista a los ciegos. El Señor iba a traer alegría en Yahvé al corazón de los afligidos. Y el Señor iba a traer regocijo en el Señor a los necesitados de la humanidad. Y por eso, en Lucas 7, versículos 19 y 22, en el Nuevo Testamento nos dice que cuando Juan el Bautista quiso confirmar si Jesús era el Mesías prometido, llamando a dos de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y en esa misma hora curó a muchos de las enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio vista. Y entonces les respondió: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Pero esas señales extraordinarias, evidencias del poder de Dios, solamente eran una muestra visible de algo mucho más profundo e invisible. El cambio que Dios haría en el corazón de los hombres. En Juan 9, versículos 39 al 41 nos dice que Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. De allí que entonces aquellos que gratuitamente Dios escogió salvar, al escuchar el mensaje del Evangelio, son abiertos sus oídos, son abiertos sus ojos, de modo que humildemente claman por el perdón de sus pecados y la salvación que solo se encuentra en Cristo. Y al creer en Cristo, hermanos, nosotros que estábamos afligidos y necesitados a causa de nuestro pecado, que vivíamos bajo condenación sin poder hacer nada para remediar nuestra condición, encontramos una alegría indescriptible. Encontramos una alegría incomparable y eterna en el Señor, en el Santo de Israel. Pero en cambio aquellos que no crean recibirán la condenación que tanto merecen, como vemos en versículos 20 y 21.
La humillación de los orgullosos, observa, versículos 20 y 21 nos explican que los humildes se gozarán porque los poderosos y orgullosos que los oprimían finalmente serán castigados. Porque el violento tendrá su fin, el insolente será acabado y serán cortados todos los que se desvelan para hacer el mal. Los que hacen que una persona sea acusada por una palabra y tienden lazos al que juzga en la puerta y defraudan al justo con vanos argumentos. Ellos serán juzgados. Dice en primer lugar los violentos. Esa palabra violentos también significa arrogantes, tiranos, invencibles, crueles. Así que entonces el cruel, el tirano, el arrogante, el que se creía invencible en sí mismo, tendrá su fin. En segundo lugar, el insolente será acabado. Esa palabra insolente hace referencia al que se burla del pecado, al que minimiza el pecado, al que no se siente mal por su pecado, sino que menosprecia, rechaza y ridiculiza al que le corrige. Quien es así, dice, será acabado. Será acabado y serán cortados todos los que se desvelan para hacer el mal. Serán destruidos para siempre los calumniadores, serán destruidos para siempre los que acusan falsamente, los que ponen trampas a otros tratando de hacerlos caer, de atraparlos, los que sobornan a otros para lograr sus propios fines y los que defraudan al justo con vanos argumentos. Serán destruidos. Pero aquellos que serán levantados, serán levantados para adorar al Señor sinceramente. Observa cómo concluye el pasaje, enseñándonos cómo debemos responder todos aquellos que por la gracia de Dios hemos sido rescatados. Aquellos que por la gracia de Dios nuestros ojos han sido abiertos. Éramos ciegos y ahora vemos. Éramos sordos y ahora oímos. Estábamos afligidos y ahora nos deleitamos en el Señor. ¿Cómo debemos responder ahora? Por tanto, Yahvé, que redimió a Abraham, dice así acerca de la casa de Jacob: Jacob no será ahora avergonzado, ni palidecerá ahora su rostro, porque cuando vea a sus hijos la obra de mis manos en medio suyo, ellos santificarán mi nombre. Ciertamente santificarán al Santo de Jacob y tendrán temor al Dios de Israel. Los descarriados de espíritu conocerán la verdad y los murmuradores aceptarán instrucción. Esta es la imagen de todos los pecadores que, habiendo estado perdidos, habiendo estado bajo condenación, habiendo sido sordos y ciegos, habiendo estado necesitados de perdón y salvación, fuimos recibidos a misericordia y traídos a la fe en Cristo. Que fuimos adoptados por gracia. Nosotros, dice allí, no seremos avergonzados en el día final. Ninguno de los que confían en Él será decepcionado. Jamás pienses, ¿valdrá la pena? Cuando pases por dificultades, no alimentes un pensamiento necio diciendo, ¿vale la pena todo este sufrimiento? Por supuesto que vale la pena. Nosotros no seremos avergonzados en el día final. Nuestros rostros no palidecerán de terror ante la ira de Dios, porque no vendremos a condenación. Pero debemos entender que fuimos salvados para santificar su nombre con nuestra vida. Para eso fuimos salvados. Fuimos salvados para vivir asombrados ante su grandeza, maravillados ante su majestad, mostrando un temor reverente ante la excelencia de su santidad. Fuimos salvados para conocer la verdad y deleitarnos en la verdad y para aceptar su amorosa corrección, de manera que cada día nos parezcamos más a Cristo
Que cada día la imagen de Cristo crezca en nosotros. El Padre merece y demanda nuestra adoración. Pero Él solamente aceptará la adoración de aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Esa es la única adoración que Él acepta. Esa es la única adoración que a Él le agrada. Él no aceptará adoración falsa, hipócrita, vacía, inútil, ritualista, mecánica, de quienes viven ocultando su pecado y deleitándose en su pecado mientras dan una apariencia de piedad. Dediquémonos pues, dediquémonos a santificar a nuestro Dios y Padre con nuestra vida, con nuestros pensamientos más secretos, con nuestras intenciones, con nuestras motivaciones. Aunque nadie nos vea, aunque nadie nos aplauda, aunque nadie nos reconozca, porque vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Amén. Que toda nuestra vida y que todo nuestro ser sea para la adoración de nuestro Dios extraordinario. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por rescatarnos. Gracias porque estábamos ciegos, estábamos sordos, estábamos afligidos, estábamos bajo tu condenación, pero tú nos rescataste, Señor. Y no seremos condenados. Ayúdanos a vivir para ti todos los días. Que nuestro cristianismo sea un cristianismo auténtico. Que nuestra comunión contigo sea una comunión genuina. Y que nuestra adoración sea el derramar de nuestro corazón en gratitud, en asombro. Maravillado, Señor, ante tu gloria y majestad. Fascinado, Señor, de que hemos sido adoptados y de que podemos venir y buscar tu rostro todos los días, Señor. Esa es nuestra verdadera adoración, Señor. Que nuestra vida sea una adoración para ti, Señor. Y aun cuando somos imperfectos, Señor, que vivamos reconociendo, aceptando tu corrección, arrepintiéndonos y deleitándonos en el perdón que solamente se encuentra en Cristo, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.